La iglesia estaba predicando lo que la iglesia estaba ocultando. La Reforma Protestante, con esos 5 lemas surgidos y establecidos como fundamento para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no fuera secuestrado, son las 5 solas. 5 frases en latín que hasta la fecha debemos recordar. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esas están hechas en español. El pastor Sugel Michelén lo pone como un templo de la verdad, dice, donde el cimiento, el fundamento es la Escritura, solo la Escritura. Y sobre ese fundamento se levantan 3 columnas que soportan, que sustentan y definen el Evangelio de Cristo. Solo la gracia, solo la fe y solo Cristo, para que cubra como una cima solo a Dios la gloria. El día de hoy vamos a ver cómo y por qué surge este primer lema de sola Escritura. En la ciudad de Worms, Alemania, en el año 1521, ese fraile atrevido en ese momento comparecía ante clérigos de alta jerarquía, nobles y ante el propio rey Carlos V, para defender esas tesis, esos escritos y posiciones derivadas de las Sagradas Escrituras. En ese momento él ya había escrito libros contundentes que expresaban lo errado de la Iglesia romana. Denunciaba él en las 95 tesis las indulgencias, ese modo de recaudar fondos para construir la Catedral de San Pedro y para muchas cosas más, en donde la ignorancia de las personas y el mismo temor que sintió Martín Lutero les ayudaban un poco a aliviar su conciencia. Pero, ¿qué hizo que este monje tuviera ese valor? ¿Qué es lo que él tenía en su mente y en su corazón que le ayudó a enfrentarse a esa gran institución? Él se decidió a ser monje porque le dio miedo morir en una tormenta eléctrica. Y ya siendo monje, se pasaba horas en el confesionario por miedo a irse al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo este monje tanto valor? Él aprendió a leer la palabra de Dios. Él iba camino a ser un abogado prominente. Su papá estuvo decepcionado de él cuando le dijo que se iba a ser monje. Pero su miedo fue más para irse a reclutar a un monasterio. Nosotros leímos en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, no al ignorante, sino al sencillo, al que sabe
que necesita de Dios, el que sabe que sus propias fuerzas no le dan para tomar valor, para enfrentarse a los gigantes de este mundo. Ahí, en la llamada dieta de Worm, y consciente que podía ser llevado a la hoguera para morir entre el fuego, estas fueron sus palabras. Ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos, por lo cual, si no me convencen con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su propia conciencia. Heme aquí. No me es dable hacerlo de otro modo. Dios me ayude. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, en esta palabra, Señor, venimos ante ti agradecidos porque tú has hablado a través de hombres humanos, Señor. Pero por la fe estamos convencidos que es tu palabra bendita. No venimos, Señor, a ensalzar a hombres cuyas vidas tú usaste para que tu palabra fuera puesta en libertad de aquellos que la llevaron cautiva y que hicieron atrocidades en el mundo entero en tu nombre. Venimos, Padre Santo, a exponer que solo tu palabra es y debe ser la única fuente de autoridad de fe y conducta en nuestra vida, para cumplir con el propósito por el cual fuimos creados, Señor. Glorificarte y gozar de tu gracia bendita a través de la fe, solamente en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, Señor, que quites todo aquello que estorbe, Señor, para que tu nombre sea glorificado y enaltecido. Amén. En esta ciudad de Alemania, Worm, se levantó en 1868 uno de los mayores monumentos a la Reforma iniciada por este fraile, Martín Lutero. Este monumento consta de 12 estatuas y 8 medallones. De las figuras más importantes de la Reforma, Lutero está en el centro y alrededor suyo las estatuas de 4 personajes, considerados como pioneros de la Reforma en esa Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola. Espero haberlos pronunciado bien. Estos 4 hombres fueron muy diferentes y provenían de variados lugares y vivieron en tiempos y en contextos distintos. Pero sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 hombres, quizá la Reforma protestante no se habría dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Porque estos prerreformadores tenían muchas cosas en común y un mismo espíritu. Todos condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Baldo, Wycliffe y Hus condenaron la doctrina
y todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas. Y dos de ellos, Jos y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los 4 personajes se retractó de sus posiciones. Estaban dispuestos a morir por su fe, sabiendo que les esperaba el verse cara a cara con su Salvador. Así que tanto valdenses como loardos y jusitas, es decir, los que siguieron esos postulados, posteriormente se unieron al protestantismo. Pero el hecho más relevante es que todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. Las homilías, las prédicas eran dadas en latín. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero también fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Jos. Muchos consideran que Jos fue seguidor de las ideas de Wycliffe, aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John. Finalmente dijo: todos somos husitas. Creyó en lo que había dicho este varón. Y bueno, él admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que al defender sus ideas terminaría en la hoguera como Hus y Savonarola. Pero Dios, solo Dios, podía cambiar la historia. Y Lutero vivió para ser el primer reformador. ¿Qué tuvieron en común estos pre-reformadores y Lutero? Pues que todos tuvieron acceso a las Escrituras y las escudriñaron y meditaron su contenido, relacionándolo con la realidad del clero, realidad muy alejada de lo que las Santas Escrituras decían. En este momento le voy a pedir a Leo y a Vicky que escriban en esa hojita de papel lo que ustedes rescaten de esta enseñanza. Las dudas que ustedes tengan, que les surjan, porque así es como comenzamos a escudriñar lo que escuchamos. Estas gentes tenían acceso a las Escrituras bien por su posición económica y porque sabían latín, porque no había escrituras en nuestra lengua. Así que eran en su mayoría sacerdotes o monjes. Ahora bien, los reformadores del siglo XVI no tenían la intención de crear una nueva religión, sino de regresar al fundamento de la Escritura, colocando la Escritura como nuestra máxima autoridad. Convencidos de que la única manera en que la Iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante es volviendo atrás, al origen del Evangelio. Ese fundamento establecido por Dios es su palabra. La Iglesia Católica de Roma descansaba sobre la enseñanza de la Escritura más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa. Pero Lutero, como los demás reformadores, descansaban únicamente en la Biblia, como su única fuente de autoridad para resolver toda discusión. Y de ahí el lema: sola Escritura. No la Escritura y la tradición, no la Escritura y los concilios, no la Escritura y la autoridad papal. Nosotros leemos en la misma palabra del Señor
todos los beneficios que podemos obtener de ella. Sabemos que fueron inspiradas por el Espíritu Santo porque Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que dice la Biblia es Dios quien lo dice. Lutero se refirió a la Biblia diciendo: donde están las Escrituras, allí está Dios. Ella es suya, es su señal, y si la aceptas, has aceptado a Dios. ¿Qué te parece este vecino que se llama Dios? Con él a tu lado, ¿qué te puede hacer la muerte o el mundo? Es verdad, dijo, las Escrituras son tinta y papel y letras, pero allí hay uno que dice que estas Escrituras son suyas, y ese uno es Dios. En consecuencia, Dios habla en sus Escrituras, y no es que haya, ¿verdad?, poder como un amuleto, ¿verdad?, que luego vamos y yo me acuerdo que donde quiera que iba mi abuelito, mi Biblia, Mica, ¿no? Me lleva mi Biblia allá donde quiera. Yo no dudo que hasta cuando iba al mercado allí cargaba la Biblia, pero no era un amuleto, era porque quería aprovechar cualquier momento que le diera el carnicero, el de la tortillería, el de las verduras, para hablar del Evangelio de Cristo. No es un amuleto, es Dios mismo al que traemos con nosotros. Y las memorizamos para que el Espíritu Santo nos revele en el momento lo que necesitamos. Por allí hicieron un compendio de salmos, ¿verdad? Cuando usted esté cansado, lea esto. Cuando usted se sienta atormentado, lea este salmo. Cuando usted se esté enfermo, porque todo lo que necesitamos para nuestra vida está en este libro precioso. Lutero lo dijo con sencillez, ¿verdad? Sin embargo, no hay mayor belleza, precisión y descripción en lo que es la Biblia que lo que ella misma dice. Ahora, no son las palabras de Lutero o del pastor que nos enseñan, sino podemos leerlo por nosotros mismos. El autor de la carta a los Hebreos dice en referencia a ella en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, la Biblia está viva. Por lo tanto, es capaz de cambiar la vida de los seres humanos. En alguna ocasión recuerdo que iba a haber elecciones, no sé si para gobernador, para presidente, y este historiador, Camil, no me acuerdo de su nombre ahorita, él estaba admirado porque había surgido un partido, creo que era Encuentro Social, que estaba formado por evangélicos, por cristianos. Y él decía, como hombre intelectual, no religioso, es que es admirable lo que esta gente hace. Mira que llegan a lugares lejanos donde las familias están mal, están sumidas en la ignorancia, en la pobreza a causa de los vicios. Y llegan ellos con su librito y les predican de Dios.
Y resulta que ese hombre que se gastaba el dinero en el alcohol, lo que le enseñan cambia su vida. Claro que puede hacer eso la palabra de Dios. Y no es ningún partido político. Es la palabra de Dios que está viva y que la gente reconoce. Aunque no reconozca al Señor Jesús como su Salvador, puede ver los milagros que ocurren cuando alguien entrega su vida al Señor y aprende de su palabra con sencillez y humildad de corazón. La Biblia cambia la vida de los seres humanos. Fue capaz de darle ese valor necesario a un débil y temeroso monje. Y es por eso que Lutero dijo, como buen conocedor de la Escritura: nunca hemos deseado otra cosa más que la libertad de tener la palabra de Dios, las sagradas Escrituras, para enseñarlas y practicarlas. La base de la Reforma fue la libertad para poder leer la Biblia y enseñarla a otros, y además acomodar nuestra vida a sus mandatos, conociendo a través de ella a Dios y estar en paz con Él. No con miedo, no con sometimiento a autoridades eclesiásticas, sino con la libertad y entendimiento de la salvación que nos dan las Escrituras. Así que Lutero exigió devolver las Escrituras y devolverlas ya y en su propia lengua. La sola Escritura entonces también impulsó la traducción de la Biblia al alemán. Lutero tradujo con un extraordinario lengua alemana el Nuevo Testamento primero y después toda la Escritura. En otros lugares, ¿verdad?, como en Inglaterra, esto llevó al exilio para que pudiera ser traducida. Los ingleses huyeron de María la Sanguinaria a la Ginebra protestante para traducirla, y de ahí que la Biblia de los ingleses sea la de Ginebra, porque la traducción del rey Jaime salió a la luz hasta 1611. Y nosotros tenemos la traducción de también dos exiliados. ¿Quiénes fueron, hermanos? Casiodoro. Ajá. Y Cipriano. ¿Verdad? Aquí en el inicio de nuestras Biblias podemos ver en qué año salió a la luz. 1569. Y a lo mejor si leemos esa Biblia llamada del oso y la intentamos leer, no vamos a poder, porque está escrita en un castellano llamado romance. Tuve junto con Leo el privilegio de ir al Museo de la Biblia, que habíamos de organizar, ¿verdad? Una visita donde están esos escritos antiguos que nos deben de llenar de mucha gratitud a nuestro Dios, porque estos varones tuvieron que abandonar España y vagaron, aceptando cualquier trabajo para poder sobrevivir y sacar adelante una traducción que pudiéramos leer todas las personas cuya lengua fuera el castellano. Y así, hermanos, fue como la Reforma contempló la Biblia que nos llegó a nosotros. Está a nuestro alcance, hermanos. Y los reformadores tenían esa petición delante del Señor, número 1, en la necesidad personal de tener un auténtico apetito por la palabra de Dios. No se nos manda a leerla, se
se nos manda a escudriñarla, a meditarla. Cuando tú estás aquí leyendo, que las palabras sean vívidas en tu mente, que te lleguen al corazón. Es por eso que a veces leemos unidos. Decía un hermano contemporáneo, que ya se me fue su nombre, que si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la palabra de Dios en voz alta. Es la voz de Dios la que nos habla. Si el Señor Jesús vive en nosotros, la palabra de Dios está en nuestra boca. Esa sed nos va a alimentar. ¿Qué dice Josué 1:8? Leo. Este mandamiento fue dado a Josué cuando iba a entrar a poseer la tierra prometida. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias. Amén. Así sea, que nosotros tengamos esa sed desde que nos levantamos para leerla. Y que si comemos, ¿verdad?, 3 veces al día para estar sanos, para estar fuertes físicamente, también lo estemos espiritualmente comiendo la palabra del Señor. Número 2. De compartir la lectura de la Biblia en el hogar, meditando en su contenido con la súplica en oración de lo que resulte de ello. ¿Qué dice Deuteronomio 6, del 6 al 9, Vicky? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gracias. Ese es el mandamiento del Señor para todo el pueblo. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, a todas horas. Porque serán señal en todo lo que hagas. Lo que nosotros decimos sale de nuestra mente, de nuestro corazón, decía nuestro Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tengas en tu corazón vas a hablar. De lo que tengas en tu corazón vas a actuar. Ahí se va a ver la señal de que estamos meditando y escudriñando la palabra de Dios. Número 3. La centralidad de la exposición de la palabra en la reunión de los santos. La predicación tenía que basarse en la Biblia. Y de la segunda lectura que hicimos, destaca nuestra responsabilidad como creyentes de determinar si lo que escuchamos es falso o verdadero. Vemos que Pablo y Silas, después de haber expuesto la palabra en Tesalónica, fueron llevados presos por predicar el verdadero evangelio. ¿Y qué creen? Que no aprendieron la lección. Porque en cuanto salieron de la cárcel, ¿qué hicieron? Se fueron a la otra sinagoga, a Berea. Y los judíos que estaban allí, dice la Escritura, que fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿En qué radicaba su nobleza?
A lo mejor fue porque decía, ya llegó el apóstol, y le creyeron todo lo que le dijeron. O tal vez fue porque sabían de los milagros que había hecho y querían ser partícipes de la bendición. No. La marca de la nobleza que establece Lucas y que la Reforma recuperó fue el hecho de poder contrastar cualquier tipo de predicación, pretensión espiritual y enseñanza con lo que la Biblia dice. La iglesia de Berea no era más noble porque recibiera cualquiera que se dijera apóstol o cualquiera que hiciera milagros, o porque eran muy sujetos a la autoridad. No, tampoco. Era porque leían y escudriñaban la palabra de Dios para ver si eso que Pablo estaba diciendo acerca de Jesucristo era verdadero. Examinaban. Así que no es solo, amados hermanos, que aceptemos la autoridad de la iglesia, sino que aceptamos la autoridad de la palabra de Dios como norma de fe y conducta. No es solamente de que sea algo por lo que debemos sentir gran apetito. No es solamente que sea la base sobre la cual debemos construir nuestros hogares día a día, o que la Biblia sea la base de la predicación. Es, amados hermanos, que en la Biblia tenemos nuestra propia historia, la historia de nuestra redención. No es solo un libro con normas legales como el Pentateuco. No son solo capítulos poéticos como los Salmos o un ejemplo de literatura histórica como Samuel y Crónicas. No son solo refranes y proverbios de estos libros sapiensales. La Biblia nos habla, hermano. La Biblia nos enseña en los titubeos y pecados del rey David, que no estuvo por encima de la ley aunque fuera rey. Nos vemos en los sufrimientos de Job, que decimos, Señor, pues si yo hago todo bien, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me duelen las cosas que me hacen? Ahí nos vemos reflejados. Nos vemos reflejados en las debilidades de Sansón y Jacob, en sus dudas, en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos no hemos sido tentados a ser famosos? A irnos por el otro lado, a ver milagros portentosos. Pero en el Señor Jesucristo vemos que Él superó esas tres tentaciones a través de la palabra, con la palabra divina del Señor. Nos vemos en las iglesias a las que Pablo escribió. En todo, hermanos, podemos recibir ese regalo de Dios para sus criaturas al darse a conocer a través de ellas y conocernos a nosotros mismos, vernos reflejados en sus páginas y enderezar nuestras vidas. Muchas iglesias hoy en día que se llaman evangélicas o cristianas han perdido el rumbo, porque no se toman el tiempo para recordar y dicen que quien desconoce su historia tiene el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Han caído en la inmoralidad y la decadencia espiritual por no recordar estos principios. El lema con que concluyo es Ecclesia Reformata Semper Reformata Est. La Iglesia reformada siempre reformándose, y no es crear nuevos métodos de evangelismo o nuevos métodos de adoración, sino es regresar a las Escrituras.
que sea nuestro principio regulativo de la adoración, que sea solamente ella el fundamento de nuestra fe, para que podamos cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Darle solo a Dios la gloria y gozar de Él para siempre. Que Dios les bendiga. Amén.